Hola, alma luminosa, bienvenida. Yo soy Elizabeth y hago visible lo invisible. Acompaño a transformar el duelo con guía angelical y sanación energética. Estoy aquí para mostrarte que hay otro camino. En este espacio escucharás la voz de los ángeles, mensajes de esperanza y herramientas que te recordarán que la vida no termina, que el alma sigue su viaje y que el amor es eterno. Quédate conmigo, abre tu corazón y descubre junto a mí que siempre hay luz en medio del duelo. Esto es Alas Luminis, ángeles, vida y amor eterno. Bienvenidas, almas luminosas. Gracias por escuchar este episodio. Hoy quiero hablarte de algo que muchas personas descubren después de mucho tiempo en duelo, que tal vez el tema nunca fue tu dolor. Tal vez el tema fue que nadie te enseñó cómo atravesarlo, porque cuando una persona vive la partida de alguien que ama, muchas veces intenta ser lo único que conoce, ser fuerte, seguir adelante, esperar a que el tiempo cure todo. Y cuando eso no funciona, muchas personas empiezan a pensar algo muy duro sobre sí mismas. Empiezan a preguntarse, ¿por qué no logro sentirme mejor? ¿Por qué parece que no avanzo? ¿Será que algo está mal conmigo? Pero después de acompañar a muchas personas en duelo y también después de vivir mi propio proceso, he descubierto algo muy importante. El duelo no solo se sobrevive, también puede transformarse. Y esa transformación empieza cuando descubres algo que muchas personas nunca escuchan, que el duelo sí tiene un camino. Antes de continuar, por si es la primera vez que me escuchas, yo soy Elizabeth. Hago visible lo invisible. Acompaño a transformar el duelo con la guía de los ángeles, la sanación energética y una estructura consciente para que puedas vivir en paz, recordar con amor y renacer con propósito. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar profundamente la manera en la que estás viviendo tu duelo, porque muchas personas creen que el duelo es algo que simplemente se tiene que soportar, que solo queda esperar a que el tiempo pase, o aprender a vivir con el dolor como si fuera una carga permanente. Pero después de vivir mi propio proceso y después de acompañar a muchas personas que atraviesan la partida de un ser querido, he visto algo que cambia completamente la experiencia del duelo. El duelo no tiene que vivirse a ciegas. Existe una forma distinta de atravesarlo, una forma donde el dolor no desaparece de un día para otro, pero sí empieza a transformarse. Y hoy vamos a hablar de ese momento en el que descubres que el duelo no es solo un lugar donde te pierdes, sino también un camino que puede llevarte hacia la paz. Este tema es importante porque muchas personas atraviesan el duelo sintiéndose perdidas. No saben si lo que sienten es normal, no saben cuánto tiempo debería de durar el dolor, no saben qué hacer con las emociones que aparecen. Y entonces intentan seguir adelante como pueden, a veces reprimiendo lo que sienten, a veces aislándose, a veces creyendo que el tiempo, por sí solo, lo resolverá todo. Pero cuando el duelo no tiene dirección, puede sentirse como un camino interminable. Por eso es tan importante descubrir que existe otra forma de atravesarlo, una forma donde no tienes que caminar sola o solo, una forma donde tu dolor puede ser acompañado, comprendido y transformado. Hay algo que muchas personas en duelo sienten, pero pocas veces saben explicar. La sensación de estar caminando sin rumbo. Un día te sientes un poco mejor y al siguiente
vuelve la tristeza. A veces logras seguir con tu vida y otras veces una emoción aparece de repente y te desborda. Y entonces empiezas a preguntarte cosas como, ¿esto es normal? ¿Voy a sentirme así para siempre? ¿Por qué parece que no avanzo? Y algo muy interesante es que la ciencia también ha estudiado esto. Investigadores que llevan décadas estudiando el duelo, como Margaret Straub y Hank Schut, descubrieron algo muy importante. Ellos explican que cuando una persona vive la partida de alguien que ama, el corazón naturalmente se mueve entre dos estados. Hay momentos en los que necesitas sentir el dolor y otros momentos en los que necesitas volver poco a poco a la vida. A esto lo llamaron el modelo del proceso dual del duelo. Pero cuando una persona no entiende que estos movimientos son normales, puede pensar que está retrocediendo, que algo está mal, que no está avanzando, cuando en realidad el corazón solo está intentando adaptarse a una nueva realidad. También hay investigaciones del psicólogo James Pinbaker que muestran algo muy interesante. Cuando las personas expresan lo que sienten, cuando hablan o escriben sobre sus emociones, el cuerpo y la mente empiezan a procesar mejor las experiencias dolorosas. Es decir, las emociones necesitan moverse y cuando no sabemos cómo hacerlo, cuando nadie nos explica lo que estamos viviendo, el duelo puede sentirse mucho más confuso y solitario. Por eso, muchas personas intentan atravesarlo de la única forma que conocen, siendo fuertes, siguiendo adelante, esperando que el tiempo haga su trabajo. Pero cuando el duelo no tiene dirección, puede sentirse como si estuvieras caminando en la niebla. Avanzas, pero no sabes hacia dónde. Recuerdo una vez a una consultante que llegó a hablar conmigo después de vivir la partida de alguien muy importante en su vida. Me dijo algo que muchas personas en duelo sienten. Lo que más me duele no es solo su ausencia, es sentir que estoy sola con todo esto. Y esa frase me hizo pensar en algo muy profundo del duelo. Muchas personas tienen familia, pareja, amigos, personas que las quieren, y aún así sienten una soledad muy difícil de explicar, porque el duelo es una experiencia muy íntima, es un lugar del corazón donde a veces sentimos que nadie más puede entrar. Pero hay algo que he visto muchas veces, tanto en mi propio proceso como acompañando a otras personas. El duelo cambia profundamente cuando la persona descubre que no está sola en su camino. Y aquí es donde entra una dimensión espiritual que muchas veces no nos enseñaron a mirar. En los procesos de transición del alma, los ángeles acompañan tanto a quienes parten como a quienes se quedan. Especialmente el arcángel Azrael, que muchas tradiciones espirituales reconocen como el arcángel que sostiene los momentos de partida y los procesos de duelo. Su presencia no elimina el dolor, pero muchas personas sienten algo muy parecido cuando empiezan a abrirse a esta guía. Sienten más calma, más contención, más paz en medio del proceso. Es como si el corazón empezara a comprender que el duelo no es un camino completamente solitario. Y cuando una persona empieza a abrirse a esa guía espiritual, descubre algo muy importante en su proceso de duelo, que no tiene que atravesarlo completamente sola. Y cuando eso ocurre, algo muy sutil empieza a cambiar.
El dolor sigue ahí, pero ya no se siente igual. Pero incluso cuando una persona empieza a sentirse acompañada espiritualmente, hay algo más que el corazón necesita para poder transformarse, porque el duelo no solo necesita contención, también necesita movimiento emocional. Y aquí aparece algo que muchas personas descubren después de mucho tiempo en duelo, que las emociones que no se expresan no desaparecen, solo se quedan guardadas dentro. Y eso cambia completamente la forma en que el duelo se vive. Hay algo que ocurre muy a menudo en el duelo, pero que muchas personas no relacionan con lo que están viviendo. Después de la partida de un ser querido, algunas personas intentan ser fuertes, intentan seguir adelante, intentan no llorar demasiado, intentan no hablar mucho del tema, porque creen que eso significa avanzar, pero el corazón no funciona así. Recuerdo también a otra consultante que me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, cuando falleció mi mamá, yo no lloré. Pensé que tenía que ser fuerte para los demás. Y como además me gustan los temas espirituales, mi familia no me puede ver destrozada, porque entonces no estaría siendo ejemplo de esa comprensión espiritual. Y durante meses siguió con su vida como si nada hubiera pasado, pero poco a poco empezaron a aparecer cosas en su cuerpo: cansancio constante, problemas para dormir, una tristeza silenciosa que no sabía de dónde venía, depresión, ansiedad y hasta enfermedades físicas. Y esto ocurre más de lo que imaginamos. La ciencia también ha estudiado cómo las emociones no expresadas pueden afectar al cuerpo. Investigaciones del psicólogo James Pinbaker muestran que cuando las personas guardan experiencias emocionales muy intensas sin expresarlas, el cuerpo sigue cargando con ese peso. Por eso, expresar lo que sentimos, hablar, llorar, escribir o compartir, ayuda al corazón y a la mente a procesar lo que vivimos. El duelo necesita movimiento emocional, necesita momentos donde el corazón pueda sentir lo que pasó, no para quedarse atrapado en el dolor, sino para permitir que ese dolor se transforme. Porque cuando las emociones empiezan a moverse, algo dentro de nosotros también empieza a cambiar. Y cuando una persona empieza a sentirse acompañada y también se permite expresar lo que siente, muchas veces aparece una pregunta muy profunda. ¿Y ahora cómo sigo adelante? Porque liberar las emociones es importante, pero muchas personas descubren que eso por sí solo no siempre es suficiente. También necesitan algo más, un camino que les ayude a comprender lo que están viviendo. Y aquí es donde aparece el tercer descubrimiento del duelo. Muchas personas viven el duelo como si estuvieran caminando en la oscuridad. Un día se sienten un poco mejor y al siguiente todo vuelve a doler. Y entonces aparece la sensación de no saber si están avanzando o no. Y ahí es cuando vemos que se necesita un proceso que ayude a comprender lo que está pasando dentro del corazón. Porque cuando no existe esa estructura, el duelo puede sentirse muy confuso. No sabes en qué etapa estás, no sabes si lo que sientes es normal, no sabes qué emociones necesitan liberarse. Y entonces, el dolor parece un laberinto, pero cuando el duelo tiene una estructura consciente, algo cambia.
Empiezas a entender en qué etapa de tu proceso estás. Empiezas a reconocer qué emociones necesitan moverse y liberarse. Y sobre todo, empiezas a sostener tu duelo con más claridad y dirección. Ya no se siente como caminar sin rumbo, se siente como un camino que tu corazón puede atravesar paso a paso. Y cuando eso ocurre, el duelo deja de sentirse como un caos emocional y empieza a convertirse en algo diferente. Un proceso profundo de transformación interior. Y cuando miras todo esto junto, empiezas a entender algo muy importante sobre el duelo, que muchas veces el tema nunca fue tu dolor, el tema fue que nadie te explicó cómo atravesarlo. Hoy quiero que te quedes con algo muy importante. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que tu duelo era algo que simplemente tenías que soportar, ser fuerte, seguir adelante, esperar a que el tiempo hiciera su trabajo. Pero hoy descubrimos algo diferente, que muchas veces el reto nunca fue tu dolor, el reto fue que nadie te enseñó cómo atravesarlo. Porque cuando el duelo encuentra guía, cuando las emociones pueden liberarse y cuando existe un camino que sostenga el proceso, algo muy profundo empieza a cambiar. El duelo deja de sentirse como un lugar donde te pierdes y empieza a convertirse en un camino de transformación interior. Un camino donde el amor por tu ser querido no desaparece, se transforma. Si mientras escuchabas este episodio sentiste algo dentro de ti, como si una parte de tu corazón dijera, ya no quiero seguir atravesando esto sola, quiero que sepas algo. No tienes que hacerlo en soledad. Existen espacios donde el duelo puede atravesarse con guía, comprensión y acompañamiento espiritual. Acompaño procesos de duelo con guía angelical y sostén energético en sesiones personalizadas y también a través del programa Renacer del Alma, Luz para transformar tu duelo. Si tu corazón siente que es momento de recibir acompañamiento, puedes escribirme. En Instagram y TikTok me encuentras como @salud.angelical. En Facebook como @saludangelical oficial. O puedes escribirme directamente a través del link de WhatsApp que te dejo en la descripción de este episodio. Gracias por escuchar este episodio. Me encantaría leerte, así que cuéntame en los comentarios en qué parte de tu proceso de duelo sientes que te encuentras hoy. A veces, ponerle palabras a lo que vivimos es el primer paso para empezar a transformarlo. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que quizá también esté intentando sostener demasiado en silencio. Y en el próximo episodio vamos a hablar de algo muy importante. Cuando una persona empieza a descubrir que el duelo sí tiene un camino. ¿Cuál es el primer paso para empezar a transformarlo? Porque muchas personas desean encontrar paz, pero no saben por dónde empezar. Si me estás escuchando en Spotify, sígueme y suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. Y si me escuchas en YouTube, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte este episodio. Es gratis y permite que este mensaje llegue a las almas que hoy lo necesitan. Recuerda siempre, la vida sigue, el amor permanece y tu alma renace. Nos escuchamos en el próximo episodio de Alas Luminis, Ángeles, Vida y Amor Eterno. Recuerda siempre que lo que comparto aquí es desde mi experiencia y visión espiritual. No sustituye la atención médico profesional, pero puede acompañarte con amor y luz en tu proceso.